Hola, como estamos en la semana de correcciones de piel, estamos haciendo muchos talleres este puente de diciembre y os quiero enseñar, para todos los que no seáis de Murcia, mis correctores favoritos y la forma de aplicarlos. Yo destaco dos correctores que tenemos en tienda, que es el corrector Close Up de Nabla y el corrector hipoalergénico de Bell, que el pobrecito ya está muy muerto. Si tenéis una ojera muy profunda y necesitáis corregirla, el tono Light Peach de Nabla os va a ir muy bien. Si la tenéis bastante seca, sí que es cierto que si le echáis una gotita de aceite de escualeno os va a fluir muchísimo mejor. En cambio, si lo único que necesitáis es limpiar un poquito la ojera o no tenéis una zona muy oscura, con este corrector vais a conseguir tener la zona de la ojera súper hidratada durante todo el día. Dependiendo del acabado que quiero conseguir con el corrector y la cobertura, utilizo cualquiera de estos tres pinceles, que es el 02 de My Kit Co, la F64 de Sigma o el 1.12S de My Kit Co también. Con el 02 de My Kit Co, que es un pincel de lengua de gato, consigo bastante cobertura y justo en la zona donde yo quiero, porque es bastante preciso. El pincel F64 de Sigma es muy tupido, por lo tanto va a dar bastante cobertura, pero a la vez también, al tener esta forma, lo va a difuminar bastante bien. El 1.12S de My Kit Co es un pincel que va a dejar el corrector muy difuminado, y sí que es cierto que le va a quitar un poquito de cobertura. Pero bueno, aquí os voy a enseñar aplicado cada uno de los correctores. Lo primero que os tengo que decir es que en la parte de arriba tenéis el corrector de Nabla y en la parte de abajo el corrector de Bell. Como podéis ver, esta es la diferencia de coberturas que yo os comentaba. Esta es bastante más alta. Como podéis ver, los dos correctores aplicados con la brochita plana 0.2 de My Kit Co sí que se le notan un pelín más las rayitas, pero tiene una cobertura bastante grande. Como podéis ver, en este caso, en el del medio, podemos ver que está aplicado con la brocha F64 de Sigma. Como podéis ver, los trazos se notan un poquito menos que en la 0.2 de My Kit Co, pero también pierde un poquito de cobertura. Y el último, que es el más difuminado, es con la brocha de difuminar, que realmente es una brocha para aplicar sombras. Veis que está muy difuminado, pero pierde cobertura. Entonces, ¿cuál sería mejor para nuestra ojera? Obviamente depende mucho del acabado que busquemos y de la cobertura. Siempre tenéis que tener en cuenta que si queréis, por ejemplo, una ojera bastante hidratada, pero con un poquito más de cobertura, podéis ir a este acabado. Si tenéis una ojera muy profunda y queréis corregirla muy bien, por ejemplo, podéis ir a este acabado, pero sí que tenéis que tener en cuenta, obviamente, que tenéis que hidrataros bien la zona, porque cuanta más cobertura tiene, reseca un poquito más.